Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo representar gráficamente funciones. Para ello vamos a seguir este guión que tenéis aquí delante, en el que a través de 8 características de la función vamos a ir obteniendo diferentes pistas, detalles que nos permitirán realizar la representación gráfica de la misma. Sin más, vamos a empezar con la primera de estas características, que es el dominio. Dominio y recorrido, como podéis ver aquí, pero vamos, fundamentalmente vamos a estudiar el dominio de la función. Bueno, pues entonces el dominio va a depender del tipo de función que tengamos. Aquí, como podéis ver en esta tabla, vamos a ir viendo diferentes tipos de funciones. En primer lugar tenemos una función polinómica. Y en este tipo de funciones, pues como podéis ver aquí, el dominio es R. Es decir, son funciones en las que el valor de la x puede ser el que quieras, y ya que para cualquier valor de la x vamos a obtener un resultado que sería el valor de la y. ¿De acuerdo? El recorrido. Funciones racionales son aquellas que, como podéis ver aquí, tienen un cociente. En principio son un cociente de polinomios. ¿Cuál va a ser el dominio? Pues van a ser todos los números reales menos las raíces del denominador. ¿Qué son las raíces del denominador? Pues aquellos valores que hacen que el denominador sea 0. Para ver cuáles son las raíces, como vemos aquí, el polinomio denominador es q de x, trabajamos con polinomios, pues tengo que ver cuándo q de x es 0. Resolvemos esa ecuación y precisamente las soluciones de esta ecuación son los puntos que no pertenecen a dominio. ¿Vale? Entonces las soluciones de esta ecuación no pertenecen al dominio. Que alguno resuelve la ecuación y se cree que el dominio son precisamente esos puntos, y es precisamente lo contrario. Bueno, funciones irracionales. ¿Cuáles son las funciones irracionales? Pues las que tienen, como podéis ver aquí, se encuentran dentro de una raíz. La raíz tiene un índice n que puede ser par o impar. Bueno, si la raíz tiene un índice impar, el dominio es R, como podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular, por ejemplo, la raíz cúbica de un número negativo. Vamos a borrar esto. Yo puedo calcular, por ejemplo, si tuviera la raíz cúbica de menos 8, pues obtendría como resultado menos 2, porque menos 2 elevado al cubo da menos 8. Es decir, que si es índice impar, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Cuándo vamos a tener problema? Cuando el índice es par. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tiene que ser todo lo que se encuentra dentro de la raíz mayor o igual que 0. Bueno, pasamos a las siguientes, que son las funciones exponenciales. Aquí he puesto a elevado a x, aunque puede ser a elevado a otra función g de x. En principio estas funciones no dan ningún tipo de problema, el dominio sería R. Habría que ver si el exponente pues, puede volver a ser a su vez otro tipo de función. Por ejemplo, podemos tener una función exponencial de esta forma. ¿De acuerdo? Aquí el dominio sería R, pero también puedo tener una función exponencial que sea de esta forma. Entonces, por ser exponencial, no te va a dar ningún tipo de problema a la hora de estudiar la función. Me va a dar el problema que diga, por ser una función también exponencial y a su vez racional. Entonces tengo que tener cuidado porque sería función exponencial y racional. Bueno, pasamos a las logarítmicas y como vemos aquí, el valor que está dentro del logaritmo tiene que ser, la función, perdón, que está aquí dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Pues no podemos calcular el logaritmo de números negativos. Entonces tenemos que obligar a que esa función sea mayor que 0, resolviendo una inecuación, que sería esta de aquí. Pasamos a las trigonométricas, tanto la función seno como coseno son funciones cuyo dominio son los números reales. Y por último, la función tangente, al ser un cociente entre el seno y el coseno, pues no va a tener el dominio todos los reales, tendré que quitar los puntos que me anulan el denominador. ¿Cuál sería el denominador? Pues como tangente de x es seno partido de coseno, pues tendré que ver aquellos puntos que anulan el denominador y quitarlos del dominio, que son estos puntos que aparecen aquí representados. Bueno, pues así un poco por encima hemos estudiado el dominio de las funciones. El recorrido no es necesario estudiarlo, Tengo aquí puesto, lo podéis tachar, no es necesario estudiar el recorrido.
Bueno, pasamos al siguiente apartado a la hora de representar funciones y muy importante es obtener los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Bueno, pues para estudiar los puntos de corte con el eje X tenemos que resolver esta ecuación, como indico aquí, y igual a 0. Nos pueden dar diferentes soluciones al resolver esa ecuación que serán puntos de esta forma. Entonces al eje OX le puede cortar varias veces. El número de cortes con el eje OX son las raíces precisamente de la función objeto de estudio. Y con el eje OY, bueno, pues con el eje OY es al contrario, tenemos que ver cuando la X vale 0, qué valor de Y obtengo. Aquí sí que solamente puede haber un punto, Solamente puedo cortar una vez o ninguna al eje OY. Y esto sería resolver esas dos ecuaciones y obtenemos los puntos de corte con los ejes. Simetrías. Bueno, pues hay dos tipos de simetrías. Fundamentalmente podemos encontrar simetría par o simetría impar. La simetría par se da en funciones que cumplen que f de menos x es igual a f de x. Y pone aquí que es simétrica respecto del eje de OY. ¿Qué quiere decir que es simétrica respecto del eje de OY? Bueno, pues si yo tengo aquí una función, vamos a dibujar los ejes. Vamos a pintar en rojo la función y la función hace esto a la izquierda del eje Y, pues al ser simétrica, si tuviera simetría par, mejor dicho, al otro lado del eje Y va a tener que hacer lo mismo. Es decir, hay una simetría respecto de este eje, el eje Y. Bueno, y tenemos otro tipo de simetría, de posible simetría, que sería la impar. ¿Cuándo ocurre que hay simetría impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. En este caso hay simetría respecto del origen de coordenadas. ¿Dónde puede aparecer esto? Pues por ejemplo, en una función como puede ser x cubo. A la hora de representar x cubo, el dibujo sería algo así. Hay una especie de doble simetría. A ver si me explico bien. Primero tendríamos una simetría respecto del eje Y, como hemos hecho antes, respecto de este eje, y ahora, lo voy a pintar en amarillo, una simetría respecto del eje X. ¿Veis? Hay una doble simetría respecto de un eje y luego respecto del otro. Y aquí también hemos metido las funciones periódicas. Bueno, pues una función periódica es aquella que cumple esta propiedad de aquí. Existe un valor t, un número real, de tal modo que f de x más t es igual a f de x. A este valor se le llama periodo y normalmente aparece en funciones del tipo trigonométricas. Bueno, pues con esto vamos a pasar al cuarto apartado que hay que estudiar para representar gráficamente funciones. En este caso serían las asíntotas. Vamos a ver que hay tres posibles tipos de asíntotas. En primer lugar, las asíntotas verticales, que yo llamo AV por acortar. Y como podemos ver aquí, son rectas de esta forma, x igual a k, donde k es un punto que no pertenece al dominio y que cumple que el límite cuando x tiende a k es más o menos infinito, siendo k un número real. ¿Dónde suelen aparecer este tipo de asíntotas verticales? Pues en funciones racionales. Vamos a apuntarlo aquí. En funciones racionales, en aquellos puntos que anulan el denominador. También aparecen con bastante frecuencia en funciones logarítmicas, en los límites del dominio. Bien. Asíntotas horizontales. Vamos a ver aquí. Aquí está. Las asíntotas horizontales, que yo llamo como AH, pues son rectas de esta forma y habría que estudiar dos. Como mucho una función va a tener dos asíntotas horizontales. Pues, ¿cómo calculo las asíntotas horizontales? Resolviendo este límite. El límite cuando x tiende a más infinito de la función. Me daría una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y puede tener otra asíntota horizontal estudiando el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Qué tiene que cumplirse? Pues que obtener un número b de tal modo que b es un número real. ¿De acuerdo? Que no sé si aparece aquí indicado, b tiene que ser un número real. Es decir, que si yo hago el límite cuando x tiende a más infinito de una función y obtengo un número real, por ejemplo el 6, diré que
y igual a 6 es una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. ¿Qué ocurre con las asíntotas horizontales y las oblicuas? Que luego aquí hay mucha confusión. Pues que si yo he realizado el estudio de la función y obtengo esto, que igual a 6 es una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, puedo descartar que exista una asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito. ¿Bien? ¿Qué ocurre si realizo ahora el estudio cuando x tiende a menos infinito? Imaginemos, con este mismo ejemplo, que ahora hago el límite de la función y resulta que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x me sale infinito. Pues aquí no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, porque no he obtenido un número real, he obtenido infinito. Entonces por aquí sí que podría tener asíntota oblicua. ¿De acuerdo? Entonces si tiene asíntota oblicua por un lado, no va a tener asíntota horizontal, y al revés, si tiene horizontal, no tiene oblicua. No puede tener ambas simultáneamente, básicamente, para que no nos confundamos. Bueno, y por último, las asíntotas oblicuas. Vale, pues como tenéis aquí indicado, son rectas de esta forma, y yo puedo calcular el valor de m y el valor de n a partir de estos límites. M es el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x entre x. Siendo el valor de m no puede ser ni 0, un número real, que no sea ni 0, y obviamente más o menos infinito, que no son números reales. Y n, la ordenada en el origen de esta recta, se obtiene resolviendo este límite de aquí, el límite cuando x tiende a más infinito menos infinito, según por la parte que estuvimos estudiando, de f de x menos mx. Bueno, este tipo de asíntotas también son bastante frecuentes en funciones racionales, siempre, recordar una función racional, pues una de este tipo. En este tipo de funciones aparecen cuando el grado del numerador sea una unidad mayor que el grado del denominador. Es decir, que el grado de p de x sea igual a 1 más que el grado de q de x. Bueno, y antes de continuar, recordarte que si te está gustando este vídeo, le des a me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Continuamos con monotonía y extremos. Bueno, ¿qué es la monotonía? Pues los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y extremos, pues son los puntos críticos, es decir, los máximos y los mínimos. Bueno, ¿cómo podemos verlo? Pues se resuelve esta ecuación de aquí, igualamos la derivada a 0, vamos a obtener diferentes puntos, puede que no los obtengamos, pero normalmente esta ecuación nos van a dar diferentes puntos, que van a ser los candidatos a puntos críticos. Bien, como podéis ver aquí, también habría que incluir los puntos donde cambia la función si esta está definida a trozos. Bueno, para comprobar que realmente son puntos críticos, lo que tengo que ver es estudiar el signo de la derivada a izquierda y a derecha de dichos puntos, sabiendo que si la derivada es positiva la función crece y si la derivada es negativa la función decrece. Bueno, pues un ejemplo podría ser el siguiente. Yo estoy estudiando una función. Vamos a estudiar aquí dos puntos, el punto x igual a y el punto x igual a b. Y puede ser que aquí la derivada sea creciente, la derivada aquí sea decreciente y aquí la derivada sea creciente. Bueno, pues este punto de aquí, como pasa de subir a bajar, será un máximo. Y sin embargo el otro punto, el punto b, como pasa de bajar a subir, será un mínimo. Esto es lo que quiere decir con estudiar el signo de la derivada a izquierda y a derecha. Pues este de aquí sería un máximo y este de aquí sería un mínimo. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar, que ya estaríamos acabando. El sexto punto es el sexto apartado, mejor dicho, es el de puntos de inflexión y curvatura. Bueno, pues la curvatura, en la curvatura hay que estudiar los intervalos de concavidad y convexidad de la función. Y para los puntos de inflexión, pues son aquellos donde cambia la curvatura de la función, es decir, pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Cómo podemos obtener la curvatura? Pues resolviendo esta ecuación, igualamos la segunda derivada a 0
y obtenemos candidatos a puntos de inflexión. Y volvemos a hacer como hicimos con la derivada. Estudiamos el signo, en este caso la curvatura, a izquierda y a derecha de dichos puntos para ver si realmente cambia o no el signo de la derivada. Pues igual que antes, yo puedo tener aquí un punto x igual a. Si a izquierda tengo que la función es cóncava y a la derecha tengo que la función es convexa, pues puedo determinar que este punto es un punto de inflexión, porque cambia la curvatura. Bien, el nombre de cóncava y convexa cambia dependiendo del libro que utilicéis o del profesor que os lo explique. Así que la mejor forma es definir mediante un dibujo que es para vosotros cóncava y que es para vosotros una función convexa. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a analizar el punto 7, que no es demasiado importante. El punto 7, a no ser que os lo indiquen, podéis incluso prescindir de él, ¿vale? Lo tacharía porque no sería lo más importante, es estudiar el signo. Bueno, pues es únicamente ver, como dice aquí, los puntos de corte con el eje X, que ya los tendríamos estudiados. También representaríamos las asíntotas verticales de la función y comprobamos el signo en cada uno de los intervalos definido por los puntos anteriores. Es decir, imaginémonos que yo a la hora de representar gráficamente una función, vamos a poner aquí los dos ejes, bueno, pues tengo por aquí una asíntota vertical, tengo por aquí un punto de corte y tengo por aquí otro. Bueno, pues ¿qué se refiere a lo del signo? Pues aquí pondría así como una separación también. Cogemos un punto de este intervalo y observamos si está por encima o por debajo del eje Y. ¿Qué me da que está por debajo? Ese punto, pues toda esta zona la podría, por así decirlo, eliminar, porque sé que la función va a estar por debajo. La podría eliminar como de la gráfica. Que por este siguiente intervalo, que sería esta zona de aquí a aquí, la función está por arriba, pues esta zona la eliminaría. Que aquí continúa estando por arriba, aquí continuaría estando por arriba y aquí por abajo. Es una forma un poco de acotar la representación gráfica de la función. Bueno, y por último, el octavo punto, como es evidente, pues a partir de toda la información anterior, pues podríamos representar gráficamente la función. Bueno, lo hemos contado un poco de manera genérica porque esto pues se analiza mejor con un ejercicio y dependiendo del tipo de función, pues vamos a encontrar unas características más predominantes sobre otras. Así que con esto acabamos el vídeo, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente. Que las mates te acompañen. Hasta luego.